Pues hemos estado hablando del libro de Santiago y hoy como que vamos a hacer esa conclusión, vamos a ver ese tema de esperar, la paciencia, porque en la primera parte hablamos de que Dios es bueno, ese fue el sermón que nos dio a Greg, Dios es bueno y que pase lo que pase, Dios es el que trae todo bien, todo perfecto a nuestra vida. También hablamos de tener cuidado con nuestras palabras. Paulinita habló sobre ese tema de cómo no es posible que tengamos dos discursos, ¿no? Uno de grosero y otro de bendición. Por la misma boca no podemos, no debemos hacerlo. Y nos ha dicho eso Santiago. Santiago también nos dice que dichosos todos aquellos que estando en pruebas vencen, se mantienen y se mantienen con la sabiduría de lo alto, que fue el sermón que nos dio Andrés Felipe, la sabiduría de lo alto, que la sabiduría no es tanto conocer cosas, sino vivir de acuerdo a los principios de Dios, bendiciendo a otros y teniendo decisiones siempre fundamentadas en la verdad. Y vamos a comenzar hoy leyendo este pasaje del capítulo 5 de Santiago, ya hacia el último capítulo de Santiago. Dice en el versículo 7, Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. Y aquí ese por tanto es que necesitamos volver a leer el libro. Porque en el libro hay una cantidad de instrucciones, hay una cantidad de cosas que nos dicen cómo tratar a los opresores también, ¿no? Que es una porción anterior del versículo 1 al versículo 6, los ricos opresores, cómo vivir en una sociedad desigual y qué hacer con ellos y la amonestación que Santiago les hace a ellos. Pero si miramos hacia atrás, miramos los capítulos, vemos los títulos, dice soportando las pruebas, la sabiduría que viene de Dios, hacedores de la palabra, bueno, la lengua, la fe sin obras es muerta, la sabiduría de lo alto otra vez, la amistad del mundo, todos estos consejos nos los ha dado Santiago. Y aquí él ya resumiendo dice, por tanto, ¿no? Hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Y entonces aquí la paciencia no vamos a referirnos a la paciencia de, sí, tranquilo, espere ahí, que dentro de media hora llega el doctor, sea paciente. No, estamos hablando de vivir en la esperanza de una realidad, de una verdad, de que Cristo va a volver y que tenemos que vivir de acuerdo a lo que Santiago nos ha dicho ya, vivir sabiamente, vivir cuidando la lengua y vivir con todos los principios que nos ha explicado Santiago y hasta que el Señor Jesús vuelva. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Y cuando nos dice ahí afirmar vuestros corazones es, acuérdense lo que les acabo de decir, manténganse en lo que les dije, afirmen su corazón en lo que ustedes son, lo que les he dicho en su llamado hasta que Él venga, porque la venida del Señor se acerca. Y se acerca también, tal vez hace 2000 años ellos no sabían que iban a pasar 2000 años y nosotros no sabemos cuánto tiempo va a pasar, pero lo que nos dice es hasta que usted viva, porque el Señor viene para cada uno de nosotros cuando nos vamos, ahí llegó el Señor para nosotros. Entonces, tengo la siguiente imagen acá. Una competencia que se hace en España, es muy conocida y no sé en qué otros lugares también. Sí, en Estados Unidos ahí la pasaste. La siguiente, mamita. Eso.
Es una competencia de, ¿cómo se llama esto? Ah, montañas humanas. El asunto son pirámides humanas, pirámides humanas. Y pónganse a pensar ustedes la fuerza que se requiere para estar abajo. Estas pirámides ellos las practican muchísimas veces y hay competencias de pirámides. Pero las personas que no lo saben hacer se ponen a hacer este juego y hay accidentes. Ha habido personas que se lesionan terriblemente la espalda, la cabeza porque se suben, no pueden mantener el equilibrio y se caen de unas distancias fuertes y hay accidentes. Pero esta gente ha sido entrenada para aguantar. ¿Y por qué vino a mi mente esta pirámide humana? Porque la fuerza que se necesita de los que están abajo para mantener todo mientras que los otros llegan arriba es una fuerza de no ceder ante la presión. Y esa es la paciencia de la que nos está hablando acá. No ceder a la presión de las pruebas que van a venir, de las que nos habla Santiago, no ceder a las tentaciones de la lengua, a las cosas del mundo, a mantenerse aunque pese muchísimo. Y estas pirámides, pues los que ganan son los que permanecen cierto tiempo y que son altas, ¿no? Y como les digo, ellos lo entrenan muchas veces. Eso no es simplemente llegar ahí y subirse, sino que ellos saben, tienen técnicas de cómo hacerlo. Y este versículo, el versículo 7 dice, creyendo, versículo 7 dice, tened paciencia hasta la venida del Señor, mirad cómo el labrador espera. Él sabe que tiene que esperar. Va a venir el tiempo de las lluvias, va a venir, tranquilo, aguante, esté ahí, espere. Yo creo que los agricultores tienen un corazón muy especial porque ellos tienen que esperar esas lluvias y a veces como que se demoran y a veces como que no llegan. Y me imagino que en estos días es más grave con el cambio climático y todo demás, hay más angustia. Y nos dice, la idea es manténganse haciendo el bien hasta el final, hasta el final. No se desesperen, no aflojen, no cedan ante la tentación, tengan mucho cuidado, aguardando. Y cuando dice, tened también vosotros paciencia y afirme vuestro corazón, afírmalo, es repetir una y otra vez lo que Santiago nos ha dicho, repetir una y otra vez quiénes somos en los momentos de prueba y de momentos de dificultad. Y hay un versículo que Santiago lo ha dicho y está en el capítulo 1, donde dice así, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y él lo declara y dice, esas personas, ¿qué pasa con esas personas? No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces una persona inestable es como un cuento que creo que me lo sé, creo, ¿no? Dice, yo no soy inseguro, o sí. Yo no soy inseguro, o será que sí. Hay personas que son muy inseguras y no tienen esa firmeza y uno no sabe si confiar o uno no sabe si esperar en esa persona. Prometió, pero ¿será que viene? Normalmente hace cosas que uno no espera. Y esas personas son angustiosas, ¿cierto? Aquí Santiago dice, la persona de Dios es confiable, espera, espera. Y en ese contexto de esperar y de ser pacientes en el Señor, vamos a ver un ejemplo en la siguiente imagen, el ejemplo de la vida de un hombre que todos conocemos muy bien, es la vida de Saúl. Saúl, ¿se acuerdan de Saúl, el rey Saúl? Y todas estas historias fueron escritas para nosotros hoy. Y este hombre, miren cómo comenzó este hombre. Este hombre comenzó muy bien, muy bien. Resulta que la nación de Israel
pues estaba continuamente en guerras, y como las 12 tribus estaban dispersas, pues cada uno se enfrentaba con el enemigo como podía por allá. Y entonces algunos decían, ay, mire que vinieron y atacaron a Efraín o a Galaad, y estaban desunidos, y cada vez más hubo la necesidad de un rey. Y ellos pidieron un rey para que estuvieran unidos, salieran juntos a la batalla, hubiera unidad, hubiera fortaleza. Eso era lo que había en la mente de ellos. Samuel no lo entendió así. Samuel dijo, miren, Dios es quien los protege, ustedes se tienen que acercar a Dios, no tienen que buscar un rey, tienen que estar cerca de Dios, quien los ha protegido siempre. Pero de todas las maneras, la gente presionó y pidieron un rey. Y Dios dijo, bueno, está bien, denles un rey. Y Dios le mostró a Samuel quién era esa persona. Dios lo escogió. Y lo escogió porque según las escrituras, Saúl tenía ciertos rasgos. Uno de esos rasgos que todo indica por los cuales Dios escogió a Saúl es que era un hombre sencillo, era humilde, realmente era humilde. Y los textos dejan ver esa humildad, porque cuando Samuel lo escoge y le dice, tú vas a ser este rey, él dice, ¿yo? Pero ¿quién soy yo? Yo soy una persona muy sencilla, muy humilde. ¿Cómo piensas que yo pueda ser un rey? Estaba asombrado de que él fuera un rey. Entonces la historia nos dice que él salió a buscar unos asnos del papá y estaba buscándolos lejos por allá, y se encontró con Samuel. Samuel, Dios ya le había hablado y Dios le había dicho, te voy a enviar una persona, esa es la persona, lo vas a ungir. Y lo ungió en lo privado, y oró por él y lo escogieron, y él sabía, Saúl debió haber sabido que Dios lo estaba escogiendo, porque Samuel le dio ciertas palabras, ciertas señales que sucedieron todas, y pues podíamos entrar a leerlo, pero es muy largo el relato. Léanlo, es muy interesante, muy bonito la manera como Dios escoge a Saúl. Y todas las señales que Samuel le dio a Saúl se cumplieron. Y cuando todas las señales se cumplieron, él debió haber dicho, definitivamente es algo increíble todo esto que ha pasado, que se ha cumplido. Definitivamente Dios me ha escogido. Dios le dio evidencias de que lo había escogido. Y aún así, cuando se quería hacer oficial el tema de él ante el pueblo, estaba por allá escondido como diciendo, no, eso es increíble que Dios me haya escogido. Era una persona que todavía era muy humilde, muy achai, ¿cómo se llama? Tímido, era muy tímido todavía, y como que no, no captaba la inmensidad, o le daba miedo la inmensidad de ser un rey de Israel. Y bueno, el asunto es que llegó la primer prueba, la primer prueba, y es que Samuel le dijo, mira, van a pasar ciertas cosas, pero no te preocupes, yo llego a hacer el holocausto y el sacrificio, yo llego, espérame 10 días, yo voy a llegar. Y resulta que la situación era tal, lo vamos a leer en Primera de Samuel, ese sí, solamente ese pasaje, porque es importante que lo leamos en Primera de Samuel. Dice así, capítulo 13, Primera de Samuel 13 del 6 al 14, Primera de Samuel 13 del 6 al 14. Había una situación de peligro, estaban como siempre, estaban en guerra, siempre, ¿no? Los enemigos estaban ahí. Ellos habían llegado a la tierra de Canaán, pero la tierra de Canaán estaba todavía habitada por muchos enemigos, y estaban entre ellos los filisteos. Y dice, y cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, estaban en angustia, estaban en dificultades, porque el pueblo estaba en aprietos, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal. Y todo el pueblo iba tras él temblando, y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba.
Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y uno dice, bueno, pero ¿qué de grave tiene eso? Y lo grave es que el Estado es una cosa y la iglesia es otra cosa. Y él no podía entrar en lo que había sido la tradición de siglos. Los sacerdotes eran los escogidos para hacer las ofrendas y los holocaustos. Y él entró a un territorio que no le correspondía. A él no le correspondía ser sacerdote. A él le correspondía ser rey. Y él entró a un lugar donde era absolutamente prohibido entrar. Él no tenía la autoridad para ser mediador. Y entonces, pues cuando llegó Samuel, que llegó a tiempo, solo que llegó después de que él había ofrecido estas ofrendas, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor del Señor. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Dios que él te había ordenado, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Entonces, parece que todas las instrucciones habían sido claras para Saúl y Saúl no creyó. Y ahí se dio cuenta Samuel que Saúl tenía un problema. Él pensó en él porque el texto habla de yo, de que yo me sentí, como yo me pensé, yo creía, yo. Y, y esto va a ser una tendencia en la vida de Saúl. Su situación personal se puso él por encima de las instituciones que Dios había establecido, el sacerdocio. No le importó la dignidad de lo que era el sacerdocio. Se pasó a un lugar donde Dios definitivamente no le permitía eso. Y este fue el comienzo de cosas, este fue el comienzo de cosas. Y ya, pues Samuel le declara, mira, lo que has hecho es gravísimo y tú no te das cuenta de pronto, pero esto es muy grave. No se da cuenta. Y luego, él duró 32 años como rey, Saúl. Y yo digo, Señor, ¿y si tú sabías que él no era el rey, por qué no lo bajaste antes? Dios siempre da espacio para el arrepentimiento. Dios siempre da oportunidades para que las personas se arrepientan. Y Dios le dio oportunidades a Saúl para que cambiara y reconsiderara cosas. Él debía haber estado seguro de quién era él. Él debió haber esperado en el hecho de que Dios lo había nombrado. Era Dios, Dios ya lo había nombrado. Tranquilo, espere en Dios. Si Él lo nombró, si Él lo escogió, espere, tranquilo. Pero algo pasó. Él dejó de esperar en quien lo había escogido y comenzó a hacer las cosas a su manera. Y con esto comenzó a cometer errores muy graves. Dejó de esperar, dejó de confiar y comenzó a hacer cosas a su capricho. Y sobre todo vamos a ver más adelante, para quedar bien con el pueblo y buscar la honra del pueblo. Y llegó en otra ocasión, que es la siguiente imagen, que habían unos, no, mamita, déjalo ahí, la siguiente imagen no es claro, no lo dije claro. La siguiente imagen allí, ahí está el rey, ven la persona vestida de rey, ahí está también Samuel. Y es que Samuel
le había dado una orden que venía de Dios de acabar con Agag, con los amalecitas. Los amalecitas eran un pueblo que había sido enemigo de siglos de los israelitas. Fueron el primer pueblo que atacó a Israel cuando Dios sacó a Israel de Egipto, y lo atacó por la retaguardia, es decir, que fue un pueblo traicionero, peligroso, que se fue por los débiles y los atacó desde el comienzo y siempre fue enemigos. Y más adelante en la historia fue un amalecita, Agag, el que quiso destruir al pueblo judío cuando estaban en el imperio persa, en la historia de Esther. ¿Se acuerdan de Esther, que Mardoqueo libró al pueblo, y Esther de un hombre llamado Amán? ¿Se acuerdan de Amán? Ese hombre era de la dinastía de los amalecitas. Y por eso este pueblo, Dios dijo, este es un pueblo enemigo, este es un pueblo que va a traer sobre ustedes toda clase de persecución y los va a querer destruir, los odia. Y saben que ellos eran hijos de un hijo de Esaú. Esaú, sus hijos, algo pasó, guardaron este resentimiento contra Jacob. ¿Se acuerdan de Esaú y Jacob y cómo Esaú tuvo rabia con su hermano Jacob porque Jacob se apropió de la primogenitura? Pero es que Jacob tenía sus líos gravísimos. Y ese odio pasó por generaciones y generaciones y generaciones. Y habían pasado, imagínense, desde el puro comienzo de la historia, desde Jacob y Esaú, digamos 1500 años atrás, estamos más o menos en el año 1000, y todavía ese pueblo es un pueblo enemigo de Israel, que busca destruir a Israel. Y Dios había dicho que iba a llegar el tiempo en que ese pueblo Él lo iba a destruir. Y le dijo a Saúl, Saúl, ha llegado el tiempo, ha llegado el momento, destruye ese pueblo. Y Saúl se puso por encima de esa orden de Dios, y cuando tuvo la oportunidad de destruir al rey, no lo destruyó, y le habían dado la orden de que acabara con todas las cosas de ese pueblo amalecita, y él no obedeció y le echó la culpa al pueblo. Le dijo, es que el pueblo me dijo que no acabara con todos los animalitos, porque es que mire, todas las excusas, y no aceptó la responsabilidad, no aceptó esa responsabilidad sobre él, que él era el rey, él tenía que tomar esa decisión, él debía haber obedecido. Y entonces Samuel dijo, definitivamente no hay contigo, no hay caso contigo. Tú no estás obedeciendo, tú no estás oyendo. Es más importante obedecer que estos sacrificios que tú quieres hacer supuestamente con los animales que tú capturaste. Y dejaste vivo al rey, a Agag, que era un título. Agag es un título. Y Samuel mismo tuvo que ejecutar en ese momento la orden de sacrificar o de matar a Agag. Pero el asunto es que algo fue pasando en el corazón de Saúl. Ese hombre que había sido escogido no recordó quién era, no recordó que Dios lo había escogido, no recordó que él era el rey, y poco a poco se fue desdibujando. Y por eso Dios nos dice, permanezcan firmes en lo que es, porque si usted no permanece firme en lo que es, usted se va desdibujando y no se da cuenta. No se va dando cuenta, es poco a poco. Son procesos espirituales que se van dando en su vida y usted no se da cuenta. Y tanto se estaba desfigurando su idea espiritual, que imponía unas cosas raras, unas cosas extremas al pueblo. Una vez lo puso a ayunar a todo el mundo en plena guerra, y resulta que su hijo Jonatán, él se había aventurado con uno de sus escuderos contra siempre los enemigos. En este caso eran, creo que, los amonitas, y fueron y dieron victoria y estaban ganando. Ellos dos en un lugar se hicieron, en ese tiempo eran unos genios de la espada y era lo único que había, y estaban destruyendo a los amonitas en ese momento. Pero Saúl había dicho, el que llegue a comer algo, lo mato. El que llegue a comer algo en este ayuno, lo mato. Y resulta que pues Jonatán
él estaba ya en la guerra y no se había dado cuenta, no había oído que su papá había dicho esto. Y a pesar de que Dios les dio una victoria ese día por medio de su hijo Jonatán, cuando supo Saúl que Jonatán había comido algo, había comido miel, dijo: este día te mueres, te voy a matar ya. Y todo el pueblo tuvo que decirle: Saúl, no seas loco, no seas extremista, hermano. Tú mira más bien la gracia de Dios, cómo usó a tu hijo para darnos libertad en este día. ¿Cómo vas a ejecutar a la persona que nos ha traído libertad, que nos ha ganado esta guerra? ¿Qué es lo que te pasa? Tenía un concepto espiritual raro y comenzó a disvariar, y luego vienen los grandes problemas de celos y de amargura y de rabia y resentimiento contra David, porque Samuel le había dicho ya, no, Dios va a levantar a alguien, pero él, en cambio de exaltar a David y haberlo hecho un subalterno, él se puso a pelear con un subalterno que era además fiel. Porque hubo un cántico, ¿se acuerdan del cántico de las mujeres de Israel cuando David ganó una guerra? Y entonces las mujeres comenzaron a cantar: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y entonces Saúl, en cambio de decir: qué general el que yo tengo, qué bueno, honrémoslo, él es mi subalterno, pero se llenó de tanta inseguridad porque dejó de confiar en Dios y dejó de creer que él había sido ungido y dejó de entender el llamado de Dios a su vida, que él mismo se rebajó. Él mismo se rebajó poco a poco, porque los celos le opacaron la visión de quién era él. Y estoy haciendo mucho énfasis en esto porque cuando perdemos nuestra identidad comenzamos a hacer tonterías. Cuando dejamos de creer que somos hijos amados, cuando dejamos de entender que Dios nos ha escogido, cuando dejamos de comprender que Dios tiene promesas hermosas para nosotros, cuando dejamos de comprender que Dios lucha por nosotros, comenzamos a tener todas estas cosas: celos, comportamientos irracionales, raros. Tenemos sobre todo esta amargura y esta rabia que tuvo David. Aquí lo vemos persiguiendo, Saúl persiguiendo a David, aunque David fue siempre una persona terriblemente, o más bien increíblemente fiel a su rey. Y bueno, nunca jamás tuvo oportunidades de matarlo. David al rey dijo: ni por molestar yo voy a tocar ni siquiera el manto del ungido del Señor. ¿Y sabe por qué hacía David eso? Porque él sí sabía quién era. Él dijo: Dios ha hablado conmigo, Dios me ha dicho, así que tranquilo, esperar en el Señor. Por eso hemos cantado esas canciones: esperar. Sé que difícil es, yo sé que es difícil esperar, dice la canción, pero yo no espero con la mente, porque la mente es loca, sino espero con lo que yo sé que en mi ser Dios me ha dicho: tú vas a gobernar. Y yo espero que Dios sea el que me coloque en el lugar. David tenía claridad. Saúl debía tener la misma claridad y haber dicho: David, yo sé, ven y hagamos las cosas mientras tanto. No sé, Dios hubiera cambiado cosas si Saúl se hubiera arrepentido. Pero el asunto es que llegó en una deformación tan impresionante en su mente, que Saúl, en una oportunidad en que los sacerdotes le dieron de comer a David en una de sus guerras, que David estaba y todo lo demás, y estaba siendo perseguido y cosas, y llegó a unos sacerdotes, y esos sacerdotes le dieron pan, y se enteró Saúl. ¿Saben qué hizo Saúl? Mandó llamar a todos esos sacerdotes y les dijo: ustedes, ¿por qué están en contra de mí? Y siempre era yo, mí, yo, y están en contra de mí. ¿Cómo se les ocurre a ustedes hablar con el Señor a favor de David, en contra de mí?
Y el sacerdote le dijo, mire, Saúl, no es la primera vez que nosotros hablamos con el Señor por personas, esa es nuestra función, ¿ok? Pero los celos no dejaban ver a Saúl, no lo dejaban ver. ¿Y saben qué hizo? Mandó matar 85 sacerdotes de Dios. Imagínense, un hombre que comienza bien, un hombre que tiene toda la bendición de Dios, un hombre que fue escogido, un hombre que tenía los atributos, era hermoso, parece. Las escrituras dicen que era muy lindo, era un hombre muy, muy bien parecido, alto, bueno, más alto que todo el mundo, atractivo, tenía todo para ganar, pero el problema era espiritual. Tenía un lío espiritual. Algo andaba mal en su espíritu. Y luego de esa matanza tan impresionante que comete, pues claro, él cómo pretende que Dios le hable. Ni siquiera se había arrepentido, no había dicho, Señor, la embarré. No, ¿qué? ¿Cuál arrepentimiento? De terco, como Dios no le hablaba, cometió otro pecado adicional, cada vez más grave, y es que buscó en adivinas, en una adivina, la palabra de Dios. Imagínense buscar en Satanás la palabra de Dios. Imagínense. Hay algunas personas que creen que fue Samuel el que bajó, pero Satanás no tiene esta habilidad. Fue un espíritu que sabía de cosas. Es un debate allí, pero una divina no puede hacer venir, ni los muertos vienen a hablar con los vivos. El asunto es que este hombre creyó que podía pasarse por encima de todos los principios de Dios. Él mismo, Saúl mismo, había sacado a los adivinos de su tierra y todo lo demás. Él sabía que eso no se hacía, pero llegó el momento en que él mismo lo hizo, totalmente ido espiritualmente, haciendo cosas increíbles cuando debió haberse mantenido en que él era el rey, ungido por Dios, escogido por Dios, y debió haberse arrepentido. Arrepentimiento era lo que él necesitaba, pero no lo hizo. Y finalmente, en una de las guerras que él tenía con los filisteos, otra vez, nos cuenta ya al final del libro, que el último capítulo del primera de Samuel, que él en una de estas guerras estaba ya viéndose acosado por los enemigos estaban acercándose, y mataron a sus hijos, mataron a Jonatán y a otros 2 hijos que él tenía en la batalla, los mataron, y cuando él supo que sus hijos habían muerto y que venían ya acercándose los enemigos, se suicidó. O sea, ¿cómo termina, no? Muy triste. Y a propósito, la persona que lo ayuda, entre comillas, a morir, es una agagita, amalecita de este pueblo enemigo. Por eso David lo ejecuta después. Dice, usted cómo se atrevió siquiera a ayudarlo a morir. Usted no debía haber hecho eso. Y era una malecita. O sea, ese mismo pueblo enemigo aparece una y otra vez. Entonces es una historia muy triste la de Saúl, porque nos hace recordar de lo importante que es tener claridad del llamado. ¿Qué diferencia con David, cierto? ¿Hizo algo David terrible? Sí, David cometió errores enormes después también, pero qué distinto corazón, ¿cierto? Un corazón de Señor. Siempre fue donde él se humilló. Era una persona que luchaba con su carne, como todos nosotros luchamos con la carne, con dificultades, con tentaciones, y a veces cedemos, pero él volvía a Dios, clamaba, lloraba, Señor, perdóname, restáurame, no quites de mí tu espíritu. Era un hombre que sabía lo importante de mantenerse en esa espera con Dios. Y qué lección estos 2 reyes, porque uno tuvo todo para hacerlo bien,
toda bendición. El otro igual, pero las respuestas nos hace acordar igual de Pedro y Judas, por ejemplo, ¿no? Pedro cometió tantos errores, pero era: Señor, perdóname, yo sí te amo. Y Judas no se arrepintió, no quiso arrepentirse. Dios le lavó los pies, pero él ni aún así se arrepintió. Dios le mostró el amor hasta el último momento. Dios le demostró, Cristo le demostró el amor que le tenía igual que a todos los demás, pero no hubo arrepentimiento. Entonces, este ejemplo, ahora sí podemos, la siguiente imagen, este ejemplo de Saúl me daba vueltas en mi corazón, en mi mente, cuando hablábamos de Santiago, porque es un ejemplo que nos ayuda a comprender lo que Santiago nos está diciendo. Y ahora sí vamos a leer todo ese pasaje de Santiago. En el capítulo 5, recuerden, estamos en el cierre de este libro y Santiago ha resumido lo mejor que ha podido la vida cristiana y nos dice: manténganse, van a venir pruebas, van a venir dificultades. Y entonces que ojalá tengamos en mente, el primer error que cometió Saúl fue cuando el pueblo se le desertaba y estaban temerosos y se estaban escondiendo en cavernas y bajo rocas, y cuando él se encontró así, cometió un error porque no esperó. Y entonces esto nos habla a nosotros también de que van a venir pruebas a nuestra vida o no, van a venir tentaciones, van a haber cosas en nuestra vida que nos van a poner al borde, y nosotros vamos a sentir como el deseo de: ya no aguanto más, voy a pecar. ¿Sí? Pero Dios nos dice: mantente, aguanta. Y que tengamos esta imagen de esa pirámide humana, de cómo esos de abajo están aguantando, haciendo una fuerza enorme, mientras que se culmina todo el propósito de la pirámide, mientras que el último llega a la última parte. Y aquí entonces nos está diciendo que cuando un hombre peca, cuando un hombre cede, hay muchas personas que sufren, muchas. No es solamente mi pecado, porque si fuera solamente mi pecado, pues allá usted. Es que uno arrastra mucha gente con uno, muchas personas. La nación sufrió, la nación, la familia, los hijos se fueron, sus hijos murieron en batalla, los asesinaron vilmente, destruyeron, bueno, no me acuerdo muy bien qué pasó, pero tuvieron que unos de jebuseos, creo que vinieron a recuperar los cuerpos de los hijos del rey y del rey mismo para que no quedara por ahí tirado. Pero es muy triste porque toda la familia sufrió, un linaje, un clan desapareció. Y cuando una solamente persona peca, toda su familia sufre, sus hijos sufren, la sociedad sufre, la comunidad sufre, la iglesia sufre, todo el mundo sufre. Y si ha pecado de tal manera que es noticia, toda la iglesia sufre, toda la iglesia. Cuando alguien sabe de que un pastor, por ejemplo, nada más rico que en las noticias: un pastor pecó, venga, wow. Noticias, ¿quiénes sufren? Toda la iglesia sufre. Entonces tenemos una enorme responsabilidad, no solamente de mi vida, es la vida de mi comunidad, es la vida de mi familia, es la vida de tantas personas a las que afectamos, es el nombre de Cristo que afectamos también. Y por eso tenemos que estar allí haciendo esa fuerza, ¿no? Aguante hasta que Cristo, tranquilo, el Señor te dará las fuerzas, es lo que nos dice. Si alguno no tiene sabiduría, pídala a Dios, que Él se la dará abundantemente. Él está con nosotros. Acuérdese quién es. ¿Quién eres tú? Acuérdate quién eres tú. Vamos a leer entonces desde el versículo 9, dice así: hermanos,
no se quejen unos contra otros, no le eche culpas a otros, no diga es que, ay, es que sí, es que mire, es que yo lo hice fue porque, es que el otro es que me rasguñó, es que me hizo zancadilla, es que el otro es que me pegó, es que yo por eso le eché la abuelita porque me hizo esto y aquello. No, a ver, tranquilo, manténgase ahí haciendo el bien, ¿ok? No se queje, no eche pestes, no crea divisiones, no crea peleas entre hermanos. Tranquilo, aguante, perdone, fresco. El Señor viene, tranquilo, Él te va a dar recompensas. Nos dice, aguanten, tranquilos, para que no sean condenados. He aquí el juez está delante de la puerta, el Señor ya viene, aguante, perdona. No van a ser muchos años, ten paciencia. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Nos dice que Job no profirió palabra mala a pesar de todo lo que pasó, ni nunca maldijo a Dios. Nunca dijo, no. Él dijo, Dios está haciendo algo, explícame. Eso era lo único que decía, Señor, explícame qué estás haciendo. Yo quiero saber qué estás haciendo. Pero se mantuvo, a pesar de todo lo que sus amigos le acusaron. Se mantuvo. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dios es misericordioso. En el caso de Job lo bendijo después, le dio después. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Es decir, no seamos como Saúl, que a veces nos las damos de muy espirituales, hacemos pactos a la ligera y tonterías. A ver, espere en la gracia de Dios. No digas que yo voy a hacer, yo. Deje su yo a un lado, porque eso le puede llevar a problemas. Espere en la gracia de Dios. Él es el que está haciendo la obra. Cristo es el que está haciendo la obra. Así que usted no se meta a hacer juramentos y pactos raros. No, espere en la gracia de Dios, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Entonces, miren que aquí nos está diciendo, acuérdense, ustedes no están solos. Hay una comunidad. Y además de que usted se tiene que mantener firme personalmente, usted tiene que velar por esa comunidad. Usted tiene que estar proveyendo bendición a otros que están en angustias, a otros que están en necesidad, a otros que están en enfermedad, a otros que están en angustias, y usted tiene que orar por ellos. Y saben que lo que dice acá mucho tiene que ver, sobre todo, es con afirmar la fe de los enfermos. No es tanto que usted va a ir allá y yo con mi poder, levántate. No es eso. Usted ora por las personas en el nombre de Jesús, ayudándoles a ellos a estar firmes en la fe, sobrellevando sus pruebas hasta que Cristo venga. No es que usted es el gran... Ahora hay personas que tienen el don de la sanidad, sí, es de Dios, pero más que eso es afirmar la fe del enfermo. Es ir y orar por él, es decirle, estamos aquí, te amamos, el Señor Jesucristo te ama, ten fe, mantente en esta prueba, mantente, el Señor ya viene. Y si no te sana ahora, acuérdate quién eres, el Señor va a dar la promesa de vida eterna, serás sanado. Pero no le haga promesas que usted no puede cumplir, ni le diga, ya es que vas a hacer en este momento. No, espérate, no hagas eso, no digas cosas, porque todos estamos caminando y todos necesitamos esperar en Él.
Y hay enfermos que tienen que esperar en Él. Están siendo pasados por esta circunstancia de la enfermedad y tienen que desarrollar la paciencia en Él. Algunos Dios en su misericordia sana y otros hay que afirmarles la fe, hay que afirmarles la convicción que Dios existe, que Él es bueno, que Él, todo don perfecto, toda buena dádiva desciende del Padre de las luces, en quien no hay mentiras, no hay sombra. Confía, aunque tú estás en esta circunstancia, espera en Él, espera, es la palabra clave, ¿no? Espera, tranquilo, aguanta, ten fuerza. Porque a veces las personas creen que Dios los tiene que sanar. ¿Sí? ¿Dónde está? A ver, venga, a ver, me sana. Go. No, espera. No es así, no es así. Hay pruebas, hay circunstancias. Y entonces Dios nos manda a nosotros a ir a los enfermos, orar por ellos, visitarles, a afirmar su fe sobre todo. A decirles: Dios es bueno. Dios es bueno, algo bueno está haciendo en ti. La persona va a decir: pero qué bueno es esta circunstancia. Es cierto, pero necesitamos mantenernos ahí. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. ¿Se acuerdan? ¿Dónde está eso? ¿Qué versículo es? ¿Qué salmo es? Aunque un ejército, porque es que Saúl se deterioró, se volvió un poco de agua. Me hace acordar de los caracolitos, de los, ¿cómo se llaman los caracoles? Los gusanitos del caracol. Cuando uno de niño, ¿no? Yo no sé quién no lo haría, pero los niños terribles, ¿no? Echarle sal al caracolito, se va volviendo agua. Es terrible. Pero yo me imagino Saúl así, derritiéndose completamente porque perdió totalmente la fe. Se le olvidó que Dios es todopoderoso, que Dios sacó a Israel de Egipto, que Dios ganó batallas, que Dios hizo milagros. Y en un momento a otro dijo: ay, soy yo el que tengo que ir a hacer algo que no me corresponde hacer, y hacer un holocausto que no le correspondía hacer, y pasó por encima de cosas. Salmo 27:3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Muy bien, aún contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y es que hoy no tenemos guerras así como las de ese tiempo de Saúl. Nuestras guerras son otras. Nuestras guerras son el apretón económico, las circunstancias, dificultades con una persona, enemigos que tenemos, enfermedades, cosas. Esas son las guerras nuestras hoy. Y tenemos que decir: aunque contra mí se levante un ejército, no temeré. ¿Por qué? Porque necesitamos recordar quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Nos ama Dios? ¿Me salvó? ¿Me dio su vida por mí? ¿Me transformó? ¿Me cambió? ¿Está su espíritu en mí? Sí. ¿Me ha escogido? Sí. Entonces, tranquilo, fresco. Ahora yo sé que eso es muy duro, pero saben que Dios no nos llamó a que no pasemos ninguna cosa. Algo está haciendo Dios está haciendo algo, y nosotros tenemos que estar ahí seguros, tranquilos. Entonces, nuestra función es no solamente nosotros, es ir a otros y afirmar la fe de otros. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. No nos dice cuándo, lo levantará, y yo lo creo. Yo lo creo. Él lo va a levantar, Él nos va a dar vida, Él nos va a quitar este cuerpo de sufrimiento y de angustia. Algún día llegarán que ya no tenemos esta limitación. Algún día llegarán que ya no nos duela nada, porque si usted tiene 50 y no le duele nada, es porque está muerto. Sí, porque ya después de los 50 le comienzan a uno a doler todas las cosas, las muelas, los ojos se le deterioran, una patica anda mal, todo. Si no le duele algo es porque... Así que tranquilo, la oración de fe. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Esto afirma la idea de que la persona que está en sufrimiento puede haber estado diciendo cosas,
puede haber dicho, ¿y dónde está Dios? ¿Y qué pasó con el Dios en el que yo creí? No, esto de ser cristiano, qué aburrido. Cosas, y entonces en este momento en que nosotros vamos y afirmamos la fe, la persona dice, Señor, perdóname, yo dije cosas tontas, perdóname, yo confío en ti, yo creo en ti. Y Dios le perdona. Y luego dice, confesad vuestras ofensas unos con otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios tenía una voluntad para ese tiempo. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y esa es la labor de la iglesia también. Pero no vamos con condenación y no vamos con señalamientos. Si usted no se arrepiente, se va al infierno y el infierno allá es feo. No es así. Es como ya lo vimos, recordándole el amor de Dios y la salvación de Dios, la fidelidad de Dios, diciéndole, Dios es bueno. ¿Por qué huyes del amor de Cristo? Ese es otro enfoque. Pero a veces nos volvemos los más acusadores, los cristianos, como los que más señalamos y acusamos, y nos volvemos odiosos. Y a veces por eso la gente dice, uy, cuidado, ahí viene un cristiano, quítese, qué arte, un cristiano. Pero si hacemos las cosas como Dios hace las cosas, es de otra manera como salvamos la vida de una persona. Naturalmente que le hablamos la verdad, naturalmente que no vamos a pasar por alto el pecado, pero le mostramos a las personas otra forma de ver las cosas. ¿Por qué es sensato y sabio creer en ese Dios? Porque Él es fuente de vida eterna y Él quiere compartir su divinidad. De alguna manera increíble, quiere compartir lo que Él es con nosotros. Así que ese es el libro de Santiago. Lo hemos visto, hemos pasado por él, y qué lindo ese último mensaje, ¿no? Manténganse, aguanten, estén ahí firmes, esperen. Y eso habla tanto a mí, por eso lo he repetido tanto, porque yo soy de los desesperados, ¿no? De los que no aguanto, yo me pongo, me tienen que amarrar, porque si no, yo no aguanto, no puedo. Así que hermanos, oremos. Que Dios nos ayude a tener esta mentalidad de ayudar a otros. No solamente somos nosotros, es que estamos juntos, es la iglesia, y que tengamos en cuenta esa última parte de este libro, de estar viendo cómo están mis hermanos y ayudándolos, bendiciéndolos, trayéndolos al camino, recordándoles la fe, orando por ellos y estableciéndolos, volviéndolos al camino cuando estén desesperados, en angustias, en dolor, en enfermedad, orando por ellos y recordándoles la fe y recordándoles este tema: sed pacientes, tengan paciencia, el Señor ya viene, tranquilos, aguanten, no se desequilibren. Acuérdense de la historia de Saúl, que se fue deteriorando espiritualmente porque cada vez hacía cosas más graves, porque no esperó en quien lo llamó. Señor, te damos gracias. Nosotros elevamos esta oración de agradecimiento a ti, y hoy, Señor, te pedimos fortaleza. Hoy, Señor, te pedimos que nos des fuerza. Tú dejaste dicho que tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de dominio propio. Cuando vengan las tentaciones, cuando venga el pecado, cuando venga esa posibilidades de pecar, que veamos que es tan agradable, tan delicioso el pecado, que tú nos ayudes a recordar quiénes somos y que nos ayudes a apartarnos del pecado, aunque parezca terrible. Cuando estemos en agonías, en dificultades, en enfermedades, en dolores, ayúdanos a recordar quiénes somos. Ayúdanos a esperar en ti.
esperar en ti, Señor. Lo más difícil es esperar en ti. Bendícenos a todos, Señor, a mis hermanos que están acá, a todos los que nos reunimos. Ayúdanos a afianzarnos en la fe, a estar firmes en la fe hasta el último día de nuestra vida. Que no haya resentimientos, que no llegue un momento en que nos apartemos como estos que tuvieron que orar por ellos porque se habían apartado de la verdad, de la fe. Y ayúdanos a ir por ellos, por los que se desaniman, por los que ven cosas que les hacen desanimarse y que cambian de idea y que de pronto comienzan a renegar de su camino cristiano. Y ayúdanos a mostrarles tu amor, no la acusación, sino tu amor. Y como tú los amaste y diste tu vida por ellos. Ayúdanos, Señor, somos una comunidad, somos hermanos, estamos caminando juntos y nos estamos ayudando y bendiciendo juntos hasta que tú vengas. Ayúdanos a no cansarnos de amar. Ayúdanos a no cansarnos de nuestros compromisos. Ayúdanos a no cansarnos de ser esposos, las esposas, los hijos. Ayúdanos a llevar esa responsabilidad con alegría. Y cuando sea fuerte, ayúdanos a mantenernos y sobreponernos a la tentación, al querer botarlo todo, al querer tirar la toalla, a querer decir ya no puedo más. Ayúdanos a recordar, Señor, que tal vez Saúl dijo eso en algún momento. Dijo, ya no puedo más, ya no puedo esperar más, ya no puedo esperar más. Pero sí podemos esperar más. Ayúdanos a esperar en ti, Señor. Te lo pedimos a ti, te damos gracias. Ayúdanos a permanecer. En el nombre tuyo, Señor, ayúdanos. En tu poder, Señor, ayúdanos. Bendícenos. Toda bendición tuya esté sobre nosotros, Señor Jesús. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.